Gracias. Entonces, yo veo que la boda los absorbe totalmente, ¿sí? En tiempo y en mucha dedicación. No, yo creo que el noviazgo es algo tranquilo, algo, dice aquí, dice, hemos visto durante los noviazgos que se establecen el compromiso matrimonial, también hemos considerado que deben de ser el noviazgo antes de comprometerse. O sea, que tomen su tiempo para conocerse, ¿sí? Que tomen su tiempo, no es así que deban de tener una fecha, pero sabiendo que sí va a haber un compromiso, o sea, sabiendo que no es, entendemos que hay ocasiones en que se empieza un noviazgo y bueno, se ve que pues no va a funcionar y no hay ningún problema, ¿sí? Siempre y cuando no terminen lastimados, no terminen heridos, no terminen mal, sino en buenos términos. Pero sí, por eso se les pide el tiempo también de amistad, que establezcan un tiempo de amistad, un tiempo un poquito más, ¿se acuerdan? Que después de la amistad hay otro tiempo más de cercanía, ¿sí? Así un poquito ya más dedicados, sabiendo que ya quieren dar otro paso. Y todo este tiempo es para eso, para que se enfoquen en conocerse, ¿sí? Y luego ya viene la boda, que les digo, yo veo que sí dedican Pati, muchísimo tiempo a eso. Sí, Susi. ¿en qué página estás? Estoy en la Vale. 41. Ah, Paso ahorita a la 42. Dice, el enfocarse únicamente a los preparativos de la boda llega en ocasiones a ser estresante y por lo mismo causa de conflictos previos al matrimonio, porque en lo que se ponen de acuerdo y más que las novias somos bien soñadoras, entonces la novia quiere una cosa y el novio así como que, bueno, pues está bueno, ¿no? Total. Pero los hombres no son tan complicados. En realidad, si los hombres hicieran las bodas, no serían tan complicados. Yo creo que sería más sencillo. Pero bueno, hay que darle gusto a la persona. ¿Sabes qué, Pau? Si apagas tu sí, perdón. ¿sí? Dice, sí. Parece ser que el enfoque principal, dice, es a un día muy especial y no a todos los días que van a vivir juntos. Les interesa en ocasiones más el día de la boda, ¿sí? Que lo que pasa en su matrimonio. Por eso es que no es recomendable que vayan sin un prematrimonial antes, ¿sí? Porque tiene mayor. O sea, ellos le dan mucha, yo veo que le dan mucha relevancia a la boda y a la luna de miel, cada uno con lo suyo, ¿verdad? O sea, la mujer a la boda y el hombre a la luna de miel. Y está bueno, no está mal, pero después de eso, sigue el hogar. O sea, va a seguir entonces ya lo real, lo verdadero. Pastora, sí. Cuando los casamos con Giselle, bueno, había mucha gente que decía hagan esto, hagan lo otro, y yo le decía, y hablamos con ella, y le decía, acuérdate, le digo, Giselle, que después del casamiento, la luna de miel no es que te vas y de vacaciones, la luna de miel es las deudas que quedan atrás de uno que va cargando. Entonces, sobre eso, tenemos que tener paz hasta que nos acomodemos vuelta. Sí, sí, porque les digo, como que es demasiado lo que se hace para la boda y de repente quedan más endeudados que nada y creo que no es... Mucho dinero, pues. Nosotros, bueno, le agradecemos a Dios que acá a la vuelta de casa hay un club y el hombre antes de cerrar contrato nos prestó el salón y nos sirvió él. Entonces nosotros le consumimos
adornamos el salón y lo hicimos más familiar. Pues sí, Es más, que hasta el hombre del DJ dice, y usted le doy hasta la 1:30, y bueno, nos quedamos hasta las 6:30 y me decía, basta, 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 basta. sí, no. No, yo creo que lo más importante, dice, respecto a la formación es el que vean también su casa, el que vean el hogar, y la luna de miel no es para que se vayan de turistas, es también para que se establezcan tiempos, para que se establezcan la dinámica de familia, para que se hable, para que se conozcan. Es muy específico, al menos Luis y yo lo hacemos muy específico con ellos, lo que tiene que ser y el disfrute que debe de haber, que debe de ser algo que sea agradable 100% para ambos, ¿sí? Y creo que ahí tiene mucho que darle lugar a Dios para que las cosas salgan bien. Y de ahí también planear su regreso a su casa. Y a veces se preocupan, les digo, más por eso, por la boda, por la luna de miel, que aún por su casa. Entonces, no tienen lo esencial, lo que debe de ser, si acaso, no sé, una cocina, una heladera, una mesa, un colchón y ya. Y yo creo que debe de haber un poquito de mayor esmero en eso, ¿sí? Debe de haber un poquito de mayor preocupación en que su casa tenga pues lo más necesario, pero vamos, dentro de lo que debe de ser, porque a veces es más gastar en una cosa que lo otro y no es, dice, tan importante. Y aquí vamos a entrar en 3 temas importantes que se tienen que hablar antes en ese tiempo de compromiso, ¿no? Uno es Dios. Es lo primero, otro es el trabajo, otro es el dinero y otro los hijos. ¿Sí? O sea, son temas muy, muy medulares. Dice, ¿por qué? Porque primero dice, si la base del temor y el conocimiento de Dios no hay una relación humana que pueda ser confiable. ¿Sí? O sea, si solamente vamos como pensamos que, bueno, creemos y ya, no. Se tiene que saber y se tiene que conocer la institución matrimonial. Se tiene que conocer bien. Y el matrimonio que es para toda la vida con muchas más razón, que no es por un tiempo para ver si funciona o no funciona. No. El matrimonio es para que funcione, se acabó. Si los dos tienen a Dios y conocen a Dios, va a funcionar porque va a funcionar. Y Dios también se encarga de eso. Dice, los novios se tienen que asegurar el grado de compromiso que cada uno tiene con Dios. ¿Sí? Porque si esto no es igual de la misma manera, ya estamos hablando entonces de un yugo desigual. Entonces, por eso es que aún aunque sean creyentes, tienen que tener el mismo grado de compromiso, ¿sí? Y también de que se tengan que involucrar, que estén involucrados en la obra, ¿sí? O sea, que ya lo tengan como parte de su dinámica, el orar juntos, el leer la palabra, el hablar de ella, el cumplir con los principios y los mandamientos establecidos de Dios. O sea, porque si no, en base a qué se están haciendo las cosas. Entonces, Dios tiene que ser el centro desde antes, ¿sí? De su vida y tener una vida consistente en la congregación, verdaderamente que sepan lo que es el cuerpo y lo necesario. ¿Por qué? Porque cuando tenemos situaciones difíciles o pasamos por crisis, pues tenemos un respaldo de nuestros líderes y de ahí podemos tomar. ¿Sí? Otro es el trabajo.
Y este es otro tema también muy, muy controversial hoy en día. Ese es un tema muy importante, pues el día de hoy en que la mayoría de las personas trabaja, es necesario definir si la esposa va a seguir trabajando. ¿Qué va a pasar si se embaraza? ¿Sí? ¿Cómo va a enfrentar los quehaceres del hogar y los compromisos que se hayan adquirido o las salidas o los horarios extras, etcétera? O sea, si ella trabaja, se tiene que saber. Por esa razón es que yo difiero mucho de que la esposa lleve una gran responsabilidad económica al matrimonio. ¿Sí? O sea, el proveedor tiene que ser el varón, sí o sí. ¿La esposa puede ayudarle? Sí, sí. Mientras no haya bebés, mientras no haya, claro que le puede ayudar, pero es una ayuda. Y no debe de pasar de ser una ayuda a ser una obligación. Eso es muy importante, que no pase de un lado hacia el otro extremo, porque después si no trabaja ella, yo muchísimas veces he escuchado, muchas veces, es que si no trabaja, no llegamos, ¿sí? Y no debe de ser, no debe de ser. El respaldo es de parte de Dios, no es una dependencia de la esposa. Porque desde ahí nos salimos del orden, desde ahí empiezan las cosas a salirse del orden. Y no puede ser. Dios hace al hombre proveedor. Créame lo que Dios hace al hombre proveedor. Sí. Pero es una cuestión de depender también de Dios, porque a veces ellos no dependen de Dios. Dependen de la esposa. O sea, ¿por qué? Porque únicamente se basan en lo que ven. Y no pueden dar pasos de fe. Y ahí la fe tiene que ver mucho con el creerle al Señor. Y que el Señor abra las puertas de lo que sea para hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el definirlo. Y si se embaraza. Mire, el hecho de que ella tenga un control de natalidad, o sea, con X, no le asegura que no se embarace, ¿eh? No le asegura. Yo tengo 2 casos muy cercanos en el que tomando anticonceptivos salió embarazada. O sea, no a todo mundo, no es al 100% que se diga. Y si eso sucede, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y eso también se tiene que calcular y se tiene que hablar. Se tiene que hablar. Por eso la mayoría del gasto económico lo debe de llevar el varón. ¿Sí? Y aquí dice, hablar del dinero no es que sea algo menos espiritual. El dinero es espiritual. ¿Usted quiere saber cuántas veces el Señor Jesús habló acerca del dinero? Y después Pablo habla acerca del dinero. Porque mire, si no vamos a estar como los tesalonicenses. Que ellos decían, no, pues ya viene el Señor y pues ya para qué estudio, ¿no? Entonces ya para qué trabajo. No, pues mejor vamos a juntarnos todos y vamos a esperar la venida del Señor. Imagínense en los tesalonicenses y llega Pablo y les dice, ¿qué están haciendo? Y ahí es cuando les dice, el que no trabaje, el que no coma. Porque hasta Pablo, él siempre trabajó. Y miren el llamado que tenía Pablo. Y sin embargo, él hacía carpas, él hacía, pues sí, carpas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí les dicen carpas aquí también, ¿verdad? Porque ellos eran así como estaban antes y así vivían. Entonces, él hacía eso, pero no dejaba de trabajar y lo dice varias veces. En Colosenses también dice que
que son hermosos, que son muy dadores, que todo, pero no quiere ser carga para ellos. Sin embargo, les agradece todo su apoyo y su ayuda. Porque aunque vivamos, yo le voy a decir, dependiendo de lo que el Señor nos ponga a hacer, ¿sí? Pero no podemos, si el Señor nos manda algo, tenemos que ser fieles y no es fácil. Aún el trabajo para el Señor. Aún el trabajo para el Señor tiene que ser de gente trabajadora. Mire, Dios nunca llama al que no hace nada. Dios nunca llama al ocioso. Dios nunca llama al perezoso o al que pone 50 pretextos porque no encuentra trabajo. Ayer me habló a mi cuñada y me decía de unas personas, de unos venezolanos, y me decía, es que no encuentra, se fueron a un lugar tremendo y no encuentra trabajo porque dice que después de los 35 años de edad, imagínense, ¿sí? O sea, tienen tantos jóvenes que a la gente mayor de 40 años ya no le dan trabajo, porque tienen puros jóvenes trabajando. Entonces yo decía, ¡uy, qué difícil!, ¿no? Qué difícil, porque ellos se cambian de ciudad y resulta que llegan y no encuentran trabajo. Y entonces todas las alternativas también les resultan difíciles. Y a veces es duro, es muy duro cambiarse pero tiene que haber, yo le decía, es que no es el que me voy porque me voy, es que Dios diga, te vas, para que Dios respalde esa decisión. Porque si no vas a empezar a entrar en una crisis. ¿Por qué? Porque tú tomaste, ¿se acuerdan de los protocolos del reino que les hablábamos? ¿Sí? Que estuvimos hablando la clase pasada. Eso es, salirse del protocolo de Dios. O sea, si Dios, no importa que trabajes de mecánico, no importa. Pero si Dios no es el que te dice que te vayas a otro lugar, no te arriesgues. ¿Por qué? Porque Dios tiene planeado en donde estás lo que va a hacer con tu vida. ¿Sí? Las circunstancias, las etapas, todo lo que tienes que vivir. Y cuando tú te sales de ese protocolo que Dios tiene, pues te sales en tus fuerzas. Y es en tus fuerzas que tienes que enfrentar todo lo que viene. Entonces, por eso es tan importante, porque el llamado no es solamente para los siervos de Dios. El llamado es para los hijos de Dios. Porque Dios sigue siendo soberano, tanto con el que, con el que sirve de tiempo completo como el que no sirve de tiempo completo. O sea, a ver, decir sirves de tiempo completo es un decir porque así se mal ha dicho, pero la gente o sea, que estamos en Cristo, quien debe dar la pauta para eso es el Señor, Y tan es enviado el que es ingeniero, el que es arquitecto, el que es médico, el que es mecánico, el que es, no sé, ojalatero o plomero, lo que sea, tanto es ese debe de ser enviado por Dios para que sea respaldado, ¿sí? Porque si no, es muy duro, muy duro. Por eso es que donde llegaba Pablo, donde Dios lo mandaba y él iba, los viajes de Pablo eran tremendos. Yo no sé si usted se ha puesto a estudiar un poquito los viajes de Pablo. Fueron una locura. Y yo digo, ese hombre, ¿cómo le hizo para llegar a lugares tan lejanos, ¿cómo viajaba? ¿Cómo andaba, no? O sea, era de veras impresionante el respaldo que tenía de Dios. Por eso le digo, el dinero es algo muy espiritual. Dice, en este tema necesitamos definir muy bien desde el noviazgo quién lo va a administrar, quién es el más apto. No quiere decir que el hombre sea el único que tenga que administrar el dinero, no.
Si la mujer es buena para administrar, mire, hombre, no se preocupe porque lo importante no es el dinero, lo importante es el que lo administre mejor, ¿sí? Uno lo puede ganar, sí, pero otro lo puede administrar mejor y está bien. Dios no tiene problema porque acuérdese, Dios los ve como uno. La cuestión es que a veces el hombre no quiere soltar el dinero, ¿sí? Porque siente que es suyo y ahí está el problema. Ahí es donde se tiene a veces el problema. Pero cuando el hombre le da la administración a la esposa porque es buena administradora, pues va a buscar el bien de los dos, no solamente de uno, sino de los dos. ¿Me explicó? Sí, Rogelio. Pastora, Mande. yo tengo un dicho personal, que si la mujer es buena economizando en la parte administrativa del alimento de la cocina, eso puede administrar todo porque con 200 gramos de carne puede hacer multitud de comidas. Claro, claro, claro. Es que le digo, es una habilidad. Eso es una virtud, de hecho, la administración que Dios da. Entonces, yo la veo acá, Giselle, cuando nos casamos, que fue aprendiendo y de a poco se fue desarrollando en el tema de la cocina, como a mí en personal, el tema de dinero, cómo nos fuimos ministrando y fuimos ahorrando en tema de alimentos. Sí, sí, o sea, es que de eso se trata, ¿sí? Y dice cómo se toman decisiones que involucren un sacrificio en esta área. Cómo prestamos, ¿sí? Cómo compramos ayudas a terceras personas. O sea, el dinero no solamente es para nosotros, ¿sí? Y entre más Dios va bendiciendo, más tenemos que ir dando, porque esa es una ley que pasa, da y se te dará. O sea, si no das, pues no, ¿verdad? No es que te den y luego que des. O mucha gente dice, bueno, doy cuando me sobre o cuando tenga o cuando, no. Tienes que hacer funcionar esta ley, ¿sí? O sea, tú tienes que ser el que lo genera, ¿sí? Y si los dos trabajan, tiene que haber un fondo común. No es tu dinero, mi dinero, tú pagas esto, yo pago esto. Es una sola bolsa, les digo yo. Hay un solo lugar en donde se debe de depositar todo. Y a ese, ustedes no saben cómo es un problema en muchos hogares. ¿Por qué? Porque se reparten las cosas y no se las tienen que repartir, ¿sí? No tiene que haber el que tú pagas esto y yo pago esto. No, tiene que haber una bolsa y de ahí se reparte, porque ahí es donde está la bendición, en donde logren estar unidos y de acuerdo. ¿Sí? Pati, Sí. nosotros con Giselle, por ejemplo, ponemos todo en un fondo común, porque como Sí. tenemos sanguchería y trabajamos los dos juntos, y siempre hemos captado esta mentalidad, que si los dos tiramos desde el mismo carro se tira solo. Claro, claro. Y se hace más liviano. Entonces, cuando uno toca algo, no es que voy a decir, muchas veces el hombre o la mujer dice, no voy a hacer un fondo común porque ella va a controlar lo que yo gasto o él va a controlar lo que yo gasto. Es que ahí es donde se entra ya cuando ahí es cuando uno se da cuenta, sí, precisamente del valor que tiene el dinero y eso es cuando se le da un valor mayor y no se está viendo el bien de los dos, sí, sino como algo personal, entonces ahí entra el egoísmo y ahí entra. Claro. Por ejemplo, acá en casa el que administra el dinero soy yo, pero el que da la última palabra es ella. Porque ahí acomódese como quiera, pero
Sí, porque eso es muy personal, eso es algo de cada casa, o sea, no es una regla, por eso es el que mejor lo haga, ¿no? Y otro tema también muy importante es, dice, sobre los hijos. Aquí necesitan los novios saber los principios de Dios que se establecen a la familia. Y una vez conociéndolos, hablar de las expectativas, o sea, de la planificación, ¿sí? Y consultar a Dios, porque esa es otra cosa. Vamos a tener un hijo, vamos a tener 2 hijos, y lo deciden, y a mí me da mucha risa. Yo les voy a decir, yo conozco muchos matrimonios que dicen, no, nosotros nada más vamos a tener 2 hijos, y Dios los sorprende con un tercero. Hoy en día, Dios está haciendo mucho eso, y a mí me da mucho gusto, porque yo les digo, o sea, es tremendo no tomar en cuenta qué Dios dice. Si Dios le da 3 hijos, Dios le va a dar 3 hijos para que los sostenga. No es que las cosas están muy difíciles, siempre estuvieron difíciles. Mire, yo ya he aprendido en Argentina que después de vivir en Argentina, la fe, olvídelo, ¿sí? O sea, después de vivir en Argentina, cualquier país me queda chico. Ya. Yo digo, una vez ya pasando esto, yo ya estoy lista para lo que sea, Señor. Porque de veras, hoy teníamos una risa, Luis y yo, porque el mes, bueno, la vez anterior que habíamos comprado nuestra despensa, haga de cuenta, yo llevaba el mismo dinero para pagar, ¿sí? Y a la hora que vamos a pagar, resulta que eran 5,000 pesos más. 5,000 pesos más. Y yo le dije, ay, doctor Lucy, qué barbaridad. Póngale, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Para puras vergüenzas, porque no voy a regresar 5,000 pesos de mercancía, ¿no? Entonces, no, me dijo, no hay problema, yo lo pago. Pero le digo, aquí no se puede. Me encanta Dios, me encanta porque ¿de dónde salieron? Yo no sé de dónde salieron los 5,000 pesos, pero salieron. Y hoy le preguntaba a la señorita, dijimos, vamos a llevar unas cositas nada más. ¿Ah? Unas cositas. ¿Cuánto? 13,000 pesos. Ay, qué bueno que fueron unas cositas nada más. ¿Sí? Entonces, o sea, no hay manera de no depender. O está con la queja o está con el subsidio que lo busca de no sé dónde para poder salir adelante. Y yo creo que no. Yo creo que no podemos depender de subsidios. Tenemos que tener el subsidio de Dios. Porque si no entramos en una esclavitud, sujetos a los hombres. Y usted me puede decir, bueno, pero a todo el mundo se lo dan. Sí, y si se lo dan, qué bueno, no lo discuto. Eso no es discutible. Pero lo que sí es que no dependa de eso, sino de veras depender del Señor. Sí, Susi. Pati, vos sabés que siempre siempre se ha dado de poder tener subsidios, y yo siempre tuve una idea que lo que un hombre da, un hombre te lo quita. Lo que Dios te da, Claro. nadie te lo quita. Claro. Nunca recibí un subsidio de nadie. Podría haberlo tenido, pero siempre me sostuve en eso. Dios es el que me sostiene. Sí, porque te pierdes de algo tremendo. ¿Sí? Y no vas a estar sujeta a eso. O sea, por eso les digo que ahora que mi cuñada me decía a esta persona, le dije, bueno, sí, le apoyamos, o sea, en lo que podamos, pero es una mentalidad, porque esa es la cosa, ¿sí? Que ya eres esclava de esa dependencia, y es cierto, si dependes de un hombre, pues el hombre también te lo va a quitar, como está pasando ahora, ¿no? Entonces, es mejor ver y preguntarles si el Señor, ¿sí? Yo les digo, un hijo es el egoísmo totalmente de los padres, ¿sí? Y es el limitar, porque dice que parte de lo, o sea, desde el Edén fue una orden de parte de Dios, el multiplicarse. Y el multiplicarse no es
1 por 1, ¿verdad? O sea, no. No es así la multiplicación. Entonces, desde ahí, usted ya le está fallando. Desde ahí. Entonces, el que nosotros veamos mínimo, yo les digo, mire, 2 se hacen un clan. Dios se hacen dos hijos se hacen un complot, uno al otro. Se apoyan, se hacen un clan. O sea, se ponen de acuerdo y no, es tremendo. Pero llega un tercero, el tercero es bellísimo, porque rompe con el patrón. Y el tercer hijo yo siempre veo que es el que es ni a uno ni a otro. ¿Sí? 2 se pueden poner de acuerdo, pero 3, no, discúlpeme, pero ahí ya. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, ahí empieza el que verdaderamente tengan ellos también que aprender a vivir, a convivir, a dar, a bendecir a los propios hermanos. Entonces yo le digo, oiga, mínimo, dele 3 hijos a Dios, ¿no? Mínimo, yo digo. Eso digo yo, ¿no? Pero también, si Dios dice nada más 1, está bien. Y si Dios también dice ninguno, también está bien. Pero que Dios lo diga. Que Dios sea el que lo diga. Mire, ahorita tenemos una hermosa amiga, ¿sí? La Debbie y yo, que no puede tener hijos. O sea, médicamente no puede tener hijos, ¿sí? Y tuvo una y estábamos orando por la otra, porque ella nos dijo, ay, oren por mí porque yo quiero otro bebé. Y vamos, ¿sí? Y yo le dije, este año nos embarazamos todos porque nos embarazamos. Y ahora que está embarazada, uno dice, ay, qué felicidad, ¿no? Yo me moría del gusto, ¿no? Porque ahorita en la congre hay 4 embarazadas. Entonces me encanta, le digo yo, me encanta ver cómo Dios los da así como por ¿qué le diré? Como por grupitos, ¿no? Entonces van a ser niños que van a crecer juntos, que van a estar en la congre, que van a... ¿sabe lo que eso significa? El que tengan lazos en las congregaciones de amistad, los hijos, ¿sí? Exacto, por tandas, dice Lucy, así por tandas el Señor da hijos. Yo me acuerdo que cuando en cada hijo era una tanda, así. Bueno, no tenían tantos 5 hijos, ¿eh? No, éramos muy poquitas las que teníamos muchos hijos. Pero vamos, junto con cada hijo había una tanda que el Señor lanzaba, ¿no? Pati, vos estabas en todas las tandas. Yo estaba en todas las tandas. Yo era la que presidía, ¿sí? La que presidía. Entonces era, de veras, un día me acuerdo, Marco Barrientos, él era de mi congregación. O sea, yo lo conocí cuando estaba saliendo del secundario, imagínense. Y lo conocí y estuve en la cuestión de la novia y bueno, todo. Y él me decía un día, oye, Pati, fíjate que te veo así sin que estés embarazada y te me haces raro. Porque yo tengo en mi mente que tú siempre estabas embarazada. O sea, hace mucho tiempo que me doy cuenta que pues, ya no estás embarazada. Le digo, pues claro que no, tu hija tiene la edad de mi hija más chica. De veras, dice, sí es cierto, pues eran compañeras del colegio. Le dije, ¿cuántos años tiene tu hija? 12. Pues tengo 12 años que no me embarazo, le dije. Dice, créeme, Pati, que yo siempre te he visto embarazada. Le digo, pues será del corazón tú, porque se me inflará el corazón, porque no hay otra cosa, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo sí tenía muchos hijos. Yo siempre fui muy feliz por eso, ¿sí? ¿Dónde van a vivir? Ese es otro tema. Claro que ya es un tema secundario, pero ¿dónde van a vivir? Nunca en la casa de alguno de los padres. Nunca. Yo les digo a los padres, ¿quieres ayudar a tus hijos? Perfectísimo, págales una renta. Págales una renta.
Si los quieres ayudar, págales una renta chiquita. Recién casados no necesitan más que un monoambiente, ¿está de acuerdo? Pero de ahí que ellos partan. Y de esa es una súper ayuda. Pero no cerca de los padres. Yo creo que es uno de los daños más tremendos que los recién casados se vayan a la casa de uno de los padres. Si fue un mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva, mire, no vamos a discutir. No vamos a discutir. ¿Sí? Porque yo les digo, a Adán y a Eva se los dio Dios y él era el papá, la mamá, la suegra y el suegro. De los dos. Entonces, no. Es algo, ¿sí? Basado en los principios de Dios. ¿Y qué sucede? Que cuando están con los padres, yo veo algo. No hay una multiplicación. De veras no hay una multiplicación. No hay prosperidad en ese matrimonio. Porque aunque no pague renta, gasta. Y gasta, y gasta, y gasta, y gasta. Yo no sé por qué pasa eso, pero sucede, ¿sí? Dice, por lo que vemos, una relación de noviazgo conlleva muchas responsabilidades, pero gracias a Dios que con la ayuda de conocer los principios de él, para esta relación será el gran beneficio para los novios, que les darán buenos resultados en su matrimonio. Y algo que también debemos de cuidar y de ver es el impulso sexual. ¿Quién me lo quiere leer? ¿Hay alguien que me lo quiera leer? Leo, Pati, ¿qué tal? Bueno, por favor. Dice, es muy importante conocer el desarrollo del impulso sexual, sabiendo que la meta es la relación sexual. Por eso, en la intimidad, las caricias van en aumento y tienen las desventajas en el noviazgo que siempre se empieza en el nivel en que se quedaron la vez anterior. La mayoría de los jóvenes no se conocen a sí mismos en el área sexual, por lo tanto se cometen una serie de errores en donde, por no saber el equilibrio, están cayendo en extremos peligrosos y como todo desequilibrio trae error, como por ejemplo promiscuidad por extrema libertad o represión sexual por satanizar el aspecto sexual, dejándolos más vulnerables en esa área. Así es. O sea, aquí nosotros vemos dos extremos, ¿sí? Dos extremos que a veces lo vemos manejarse muchísimo, aún dentro de las congregaciones, el que si o sea, si se sienten con condenación los jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es obvio que el impulso es algo natural, normal, no es anormal. Por eso es que se les tiene que enseñar que tienen que tener límites, ¿sí? La clase pasada hablamos acerca de eso. No besos prolongados, no abrazos prolongados, no estar solos mucho tiempo en un lugar, o sea, eso es algo que lo tienen que tener como norma. El impulso es normal, ¿sí? Y poder, la cercanía que ya en este tiempo se tiene, le digo, es mucho mayor y pues creo que debemos de poner más límites, ¿sí? A ver, Pau, ¿me quiere leer lo siguiente? Dice, por lo tanto, ¿sí? ¿No? Pau Vidal. No lo tengo, Pati, ahora el apunte. Ah, ok. A ver, ¿quién más? ¿Alguien que lo tenga? Acá, Pati. Por lo tanto, si no se tiene límites, por lo tanto, si no se tiene límites en esta área, para cuando se esté llegando a niveles peligrosos, donde no hay retorno, será como querer retroceder una vez que una semilla ha germinado.
y lo más probable es que caigan en intimidades que más adelante les causen vergüenza, dolor, en fin, pecado. A lo mejor no tendrán relaciones sexuales, pero sí simulaciones, y ya lo dijo el Señor, que hay que cuidar aún los pensamientos. Cuanto más traspasar los límites permitidos en las relaciones de noviazgos, en donde son más que amigos, pero menos que esposos. ¿Sigue arriba? Sí. Sí, acá. Por eso deben de saber que el impulso sexual que hace buscar la carnicidad del otro sexo es algo que Dios nos dijo, que Él puso en cada ser humano para asegurarse de que cumplieran su mandamiento de multiplicarse. O sea, es lo que les digo, es normal, es natural, pero por eso es que se tienen que cuidar, ¿sí? Porque dice, si codicias la mujer ajena, estás pecando. Claro. O sea, ya ahí es algo en que Y acá queda Rosalba. Y ahí saludamos. ¿sí? Entonces, ya en eso, Gina, tu micrófono, apágalo. Sí, sí, sí. ¿Se oye? Ay, mi micrófono. ¿No está activado tu micrófono? No, no. Ya, ok. Entonces, por esa razón es que, como dice aquí, sí, a veces, tristemente, yo les puedo decir de muchos jóvenes cristianos que han caído no teniendo una plena relación, pero sí unas simulaciones. Y entonces, no, la intención del corazón es la misma, ¿sí? Dios lo puso, pero en un tiempo y en un momento, ¿sí? Y dice, este impulso sumado a los sentimientos afectivos irán desarrollando, y como lo dice muy claro aquí, una vez que la semilla cae en la tierra, germina porque germina, ¿sí? Entonces, no vamos a hacerlo para que eso no suceda, ¿sí? Lo más importante aquí entonces es conocer su propia sexualidad, hasta dónde y de qué manera la manifestación de caricias, de besos, de todo lo que ya hablamos, ¿sí? A menudo cuando el hombre consigue lo que quiere, y muy tristemente pasa, ¿sí? Pero lo toma como un desafío, como un logro, ¿sí? Y tristemente, una vez que consigue lo que quiere, abandona a la persona, ¿sí? Y muchos llegan a no casarse, ¿sí? Sino, las personas que caen en fornicación, fíjense que pasa algo muy especial. Cuando hay desconfianza, cuando hay siempre la desconfianza o los celos por ahí, que afloran, el que no va a llegar, el menosprecio de la otra persona. Yo siempre, cuando llegan matrimonios en consejería y que han tenido ese tipo de situaciones, les pregunto, ¿cayeron en fornicación? Y todos me dicen que sí. O sea, como que la fornicación los va a llevar a un estado de inseguridad, ¿sí? Y de duda. Y a veces ni siquiera se dan cuenta porque no era la intención de su corazón tenerla o sentirla, pero causa inseguridad ya en el matrimonio, ¿sí? Le digo, inseguridad hasta de que si él va a poder ser verdaderamente una persona que pueda suplir las necesidades, que pueda salir adelante. O sea, se tienen ese tipo de dudas, se tienen ese tipo de desconfianzas,
¿sí? Se generan. Digo, a veces no es en la cuestión solamente de celos, sino hasta de la persona. Desgraciadamente, eso es lo que sucede. Y también menosprecio o desprecio. Con el tiempo, empieza a haber así como a no darle, en lugar de que se aumente el valor de la persona y la honra a la persona y el respeto a la persona, hay como una degradación de la estima de la persona. Y es entre ambos, no piense que es de uno. Y entonces la desconfianza, y sí en muchos, cuando lo alimentan es, pues así, si se entregó conmigo, pues a lo mejor con otro, ¿no? Puede ser, o con otra, puede ser. Entonces dice, en ocasiones cuando ya están comprometidos o incluso ya casados por el civil, el novio se siente con derechos sobre la mujer y en este periodo se intensifica más el deseo de estar juntos o el deseo de hacerlo y no tiene ningún recato de abstenerse para no caer en la fornicación. Y muchas veces, sí, desafortunadamente, yo lo acabo de pasar con unos jóvenes que ya estaban para casarse y desgraciadamente cayeron, ¿sí? Entonces, cuando me los mandan, pues yo les dije, pero si ya estaban ustedes ya con las cosas hacia adelante, ¿por qué no? ¿Por qué cayeron en esto? Y bueno, cuando se les planteó todo lo que eso implicaba, toda la responsabilidad espiritual, fue tremendo para ellos, fue algo tremendo, de verdad, lloraban como niños. Es que no habíamos, o sea, no pensábamos que tuviera tanta repercusión. Y ella me decía, es que yo sí me siento así, me siento mal y esto y lo otro. Y le dije, claro. Y él cuando la escuchó, dice, es que yo nunca me imaginé que le afectara tanto, ¿no? Le dije, pues tú no pensaste porque al hombre no le afecta tanto, pero a la mujer sí le afecta, porque es en su valía. Y el hombre está un poquito más ahí obsesionado en la satisfacción sexual o el deseo, pero y las mujeres no tenemos el impulso tan fuerte, ¿sí? Y así nos diseñó Dios. No piense que somos menos pecadoras, ¿eh? No, así nos diseñó Dios. O sea, el impulso se lo puso al varón, porque si no, olvídese, ya no existiera la humanidad, ¿sí? Pero gracias a Dios que los hombres, Dios se los puso y ellos lo tienen, ¿sí? Tienen también ya la otra parte del manual, la del matrimonio, ¿no? ¿En serio? Ay, Dios mío. A ver, ahorita déjenme. Es que tenemos a nuestro nieto y se lo llevó. Está un poquito enfermo. Bueno, vamos a ver después lo que es la institución del matrimonio. Pero ahí les quiero dejar una tarea. En el que ustedes busquen, no tan solo en un diccionario, no me vayan a buscar solamente en un diccionario, sino una definición bíblica de lo que es la institución del matrimonio o el matrimonio, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es una institución. A ver, yo quiero que ustedes me digan qué entienden cuando hablamos de una institución de Dios. ¿A qué se refiere? O sea, una institución
cómo se rige o por qué se rige. A ver, cada uno váyame diciendo. Ahora sí les voy a preguntar. A ver, los Vidal, díganme para ustedes qué es una institución. Obvio, una institución de Dios, ¿eh? No una institución humana. Pero bueno, la podemos entender desde ahí también. Pastora, ¿podría ser una extensión del reino de Dios en la tierra? Sí, sí, porque como institución del reino, o sea, pertenece a él. O sea, por eso es que es una institución de Dios. Sí. Puede ser como un diseño también, ¿no? Que Dios establece, que de alguna forma refleja su corazón, su naturaleza, incluso su esencia en la constitución que tiene Él como institución con el Espíritu, el Padre, el Hijo. Es como que es algo que está representándolo en la tierra, digamos, ¿no? Y está manifestando su naturaleza, ¿no? Así es, así es. Ahora, lo que acaba de decir Pau y Cris es eso, ¿sí? Pertenece al reino. Una es una institución que pertenece al reino, como hay otras, pero, y lo que dice Pau es así, o sea, es una representación, ¿sí? De la Trinidad en nosotros, porque acuérdense que un matrimonio va a estar formado por dos seres humanos y un personaje divino. Tres. ¿Sí? Y en uno se alinean, siendo uno. Eso es. Y entonces, el matrimonio, yo también lo veo como es parte de lo que nosotros tenemos que vivir para después entender, ¿sí? Entender todo lo que implica o implicó el que Cristo sea nuestro novio y que nosotros seamos la esposa. Y así fue como Pablo lo dejó bien establecido. ¿Por qué? Porque es una similitud. Ahora, ok, es una similitud. Ahora, dígame en qué una institución, ¿cómo es que se rige? ¿Cómo se rige? ¿Qué hay para que sea Por una leyes espirituales, ¿no? Que están establecidas en el reino. leyes espirituales, ¿no? Y no podemos decir, no es que ya no estamos bajo la ley, no, sí, nadie la quitó, ¿sí? O sea, hay leyes, sí. ¿Qué otra cosa hay? La palabra de Dios. Sí, mandamientos, o sea, que están escritos, que quedaron establecidos, sí. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué implica? Vamos a ver, ¿qué implica? De las cosas principales que deben de implicarse, de entenderse bien claro. Un matrimonio es un matrimonio de pacto. La fidelidad. Sí, la fidelidad, por supuesto que sí. ¿Sí? Pero ¿por qué Ahí, es un matrimonio de pacto? ahí puede ser que haya intereses también. En estos casos, los intereses eternos del Señor. Sí, también. Pero haz de cuenta que esa institución, qué es lo que también puede implicar? O sea, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuáles son las bases, los fundamentos que sí o sí tienen que regirse un matrimonio? Claro, ¿En la teología? Fructificar y multiplicarse. No lo pagues tanto. en una, Sí, fructificar y multiplicarse. Eso es cierto. O sea, consiste en la bendición de Dios y el fructificar y el multiplicarse. ¿Sí? Pero ¿cómo se fructifica? sí,
como todo pacto, hay partes en el pacto que se comprometen a algo. Entonces hay derechos y hay obligaciones, compromisos que se establecen y son inherentes de ese pacto. Y que obviamente son eternos, porque estamos en el reino y hay una eternidad, no es algo temporal, sino que es algo eterno. Entonces hay derechos, hay obligaciones y hay un compromiso eterno, digamos, ¿no? Para cumplir, que nos hacemos responsables para responder a ese pacto. ¿Ve por qué para Dios no hay divorcio? Para Dios no hay divorcio. Y los jóvenes tienen que casarse con esa consigna bien puesta en la cabeza. No hay divorcio. Por eso se tienen que asegurar que de veras Dios sea su Señor y su soberano. Porque si no, se meten en camisa de 11 varas. Pati, también en toda institución hay una autoridad. Así es. Y Bien. creo que en este caso, la autoridad que es Dios sobre nuestra vida homologa y le da jurisdicción tanto en el cielo como en la tierra a ese pacto. Bien, bien, así es, así es. Por eso es que no podemos encerrar, ¿sí? Cada matrimonio en reglas específicas o humanas. No. Cada matrimonio tiene un diseño, ¿sí? Por eso es que no podemos decir prohibido que la mujer trabaje. No podemos decir eso, porque eso lo dice Dios. Él tiene la jurisdicción y la jurisprudencia en cada matrimonio. Son dos cosas diferentes, ¿sí? ¿Sí sabe qué es la jurisdicción? ¿Y sí saben lo que es la jurisprudencia? ¿Sí lo saben o no? Para que se los diga la Debbie. A ver, ¿qué es la jurisdicción? Tú, Debbie, pues claro que tú debes de saber. La jurisdicción es justamente la competencia que tiene Dios de actuar en los diferentes niveles, ya sea de la vida o de las áreas de las personas en donde se mueva. Es la competencia, es el poder y la capacidad de actuar de Dios en la vida o ambientes de cada uno de nosotros. Ahora, en el matrimonio hay una jurisdicción, ¿sí? Que hay entre ambos. ¿Quién la lleva? Aparte de Dios, junto con Dios. El varón que es cabeza. El varón que es cabeza. ¿Se da cuenta? O sea, sí, Dios es. Ahora, la jurisprudencia, ¿cuál sería, Debbie? Es la competencia puesta en marcha, al menos legalmente. No sé cómo la quieras encarar, Pati. La jurisprudencia es lo que Dios determina para ambos, ¿sí? O sea, porque Dios nunca va a actuar o va a determinar algo para uno y para el otro sí, para uno no. No, es para los dos. ¿Sí? Es la ejecución absoluta de sus leyes, de sus preceptos, de sus mandamientos, de lo que Dios dice. Y la jurisdicción es lo que Dios nos otorga una autoridad a nosotros. ¿Sí? A ver, como padres tenemos una jurisdicción sobre nuestros hijos. ¿Sí? Pero la jurisprudencia la tiene Dios. Fíjese algo bien importante de los hijos. ¿Sabía usted que nosotros no podemos corregir a un hijo porque al papá o a la mamá no le pareció, no le gustó, o lo avergonzó el hijo, o hizo algo, una falta que
era hacia los padres. ¿Sabía que usted que no puede corregir a su hijo por eso? Porque usted no tiene la jurisprudencia. Usted tiene que corregir a su hijo, ¿sí? Bajo los lineamientos de Dios, cuando Dios se lo indique. Por eso son tantos errores como papás. Porque nosotros tomamos el papel de Dios. Y Dios no respalda a un padre enojado pegándole, corrigiéndole a su hijo. No lo respalda. Porque Él nunca nos lo hace de esa manera con nosotros. ¿Sí? Podemos cometer el error más grande, pero discúlpeme, pero la ira de Dios ni el enojo cae sobre nosotros. Como que si no, no estuviéramos contándolo. ¿Sí? Por eso a los hijos se les tiene que enseñar muy claramente, ¿sí? Las obligaciones que ellos tienen. Porque como decía Pau, se rige bajo obligaciones y responsabilidades y privilegios también. Y eso lo desconocemos. Entonces, ¿qué pasa cuando un varón o cuando una esposa? Fíjese, estaba yo leyendo, ¿alguien tiene su celular? A ver, Debbie, busca en tu celular Génesis 3, ¿sí? 3:6. Cuando la mujer, cuando el Señor ya les dice que estará bajo el señorío, pero de la NTV, búscalo, ¿sí? Yo quiero que lo vea, porque es impresionante la tendencia que cada uno tiene, el hombre, el ser humano, ¿sí? En Génesis 3 dice que la mujer deseará, ¿sí? Dominar al marido. Así lo dice Debbie. A ver, ya lo Génesis 3:6, NTV. Ajá. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba en India y él también comió. Uh-huh. El 16, es el 16. Oh, perdón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. Ahí, fíjese la tendencia de la mujer. Tú desearás controlar a tu marido. Qué tremendo fue haber roto, o sea, haber caído en el pecado, haber roto ese pacto con Dios, haber quitado la intimidad de Dios, haber subyugado, ¿sí? Porque esa es la palabra. Tendrás el deseo de dominar a tu esposo. A ver, mujeres, todas tenemos el deseo, esa es la tendencia humana, ¿sí? De controlar al marido. Así es que maridos ya lo tienen que saber. Esa es la tendencia. Pero fíjese lo que dice del hombre. Pero él gobernará sobre ti. ¿Sí? Pero él siempre va a tratar de gobernarte. ¿Qué se estableció ahí? Ya estaban juntos, se establece una lucha. Se establece una lucha. Esa es la humanidad. La humanidad, o sea, ya la naturaleza, ¿sí? Adámica, que se le llama, o pecadora. O sea, tenemos una tendencia, la mujer y el hombre tiene otra. Pero fue por una situación muy importante. ¿Por qué? Porque la mujer es la que cede, la que peca. Bueno, la que come el fruto. Y después se lo da a Adán.
Pero cuando ella se lo come, ella queda en esclavitud con Satanás. Satanás queda como su señor. Entonces, fíjese el acto de amor que hace Dios para que la mujer no quede bajo la autoridad del diablo, porque la iba a destruir, créamelo. Dios ya tenía ahí pensado, él ya tenía pensado la redención en Cristo. Por eso dijo, de tu simiente van a ser, ¿sí? Y tú le pisarás la serpiente, o sea, la cabeza, y ella te herirá en el calcañar, ¿se acuerdan? Más adelantito lo dice. Bueno, pero ¿qué es lo que hace Dios en rescate de todas las mujeres? Porque la tendencia es esa la que tenemos. Entonces, lo que Dios hace es que hace y el hombre te gobernará. En lugar de dejar a Eva sujeta o al señorío bajo el señorío del diablo, la pone bajo el del hombre. ¿Se da cuenta? Por eso es la sujeción en Efesios 5, y la mujer estará sujeta a su propio marido. ¿Cómo qué? Como protección. Porque cuando la mujer no se sujeta al marido, ¿sí? Sujeta, no sumisa, no sometida, no, sujeta, por decisión voluntaria. Ella se sujeta al marido, y cuando no lo hace, entonces ella está fuera de los principios del reino. Por eso debemos de estar sujetas al marido. Porque estando sujeta, así sea el marido como sea, cuando tú estás sujeta al marido, ¿sí? Tú tienes la protección de Dios. Estás bajo los lineamientos de Dios. Y la sujeción es suplir la necesidad espiritual de tu esposo antes de que te lo pida. Por eso tenemos tan aguda la intuición en las mujeres. Por eso las cuestiones espirituales nosotros las manejamos tan agudamente. Porque conocemos al marido. Después de unos años, no me diga que no. Yo les digo, conocemos hasta el suspiro. ¿Sí? Y entre más pasan los años, más lo conocemos. Entonces, cuando nosotros estamos ahí, cuando no le quitamos ese lugar, si no tratamos de dominarlo, entonces tú estás totalmente bajo la cobertura de Dios. Y el marido puede hacer 50 cosas. Pero cuando tú estás ahí, entonces lo que sucede es que Dios empieza a actuar por ti en la vida de tu esposo, y entonces empieza la transformación, y entonces empieza la santidad. ¿Te das cuenta qué importante eres y qué clave eres? ¿Qué sucede con las mujeres que están solas? Tienen que estar sujetas a una autoridad. Seas el pastor, seas el líder, seas el de el hogar, o sea, alguien tiene que estar sujeta. Alguien tiene que rendir cuentas. Porque si no, mire, las mujeres somos de andar como chivas locas. Discúlpeme, pero esa es nuestra naturaleza. Ser autosuficientes y yo me manejo y yo hago y yo torno. No. Usted tiene que, cualquier situación, mire, piensa en algo. ¿Qué hubiera sucedido? Nada más Adán y Eva hablaban ellos y hablaba Dios con ellos, ¿cierto?
¿Estamos de acuerdo? Nada más. Pero llegó un cuarto a hablar. Y la mujer no fue capaz de decirle, Eva no fue capaz de decirle a Adán, oye Adán, hay un ser, así todo llamativo y serpenteante, que me viene a hablar. Hablar. Ella no se lo dijo. Seguramente que si se lo hubiera dicho, Adán había pasado todo el tiempo suficiente con Dios para saber que no había otro ser que iba a hablar. O sea, el tiempo que Adán tuvo la comunión con Dios fue un buen tiempo, ¿se acuerda? Que le puso los nombres a los animales y que todo esto, bueno, pasó un buen tiempo con Dios. La instrucción las recibió de parte de Dios. Pero ¿cuál fue el problema? Que ella no dio un fruto espiritual. Fructificar. Escúchenme bien, mujeres, ¿qué es fructificar? Y varones. Fructificar es, el que fructifica es el precursor, el primero, ¿sí? Que sirve al otro en las necesidades que tiene, sin que se lo pida. Ese es un fructífero. Ese es un precursor. ¿Qué quiere decir? Que somos muy dadas las mujeres, y por qué yo soy la que siempre tengo que hablar, y por qué yo soy la que siempre tengo que reconciliar, y por qué yo siempre tengo que comenzar con el que perdóname o a ver qué vamos a hacer. O sea, siempre hay eso, siempre hay esa actitud, pero usted sabe que esa actitud es de una persona que es fructífera, que busca la reconciliación, que busca el acuerdo, que busca solucionar la situación en el matrimonio. Entonces, ¿quién es esa persona? La más fructífera. No se sienta ni la víctima, no se sienta ni que usted es la más espiritual. No, no se sienta. Porque lo que usted está haciendo es fructificando. Siendo una persona que está dando fruto. Y entre más fruto de, más espirituales. Y menos lo gobierna los sentidos. Porque lo que extravió a Eva fueron los sentidos. Me siento así, me siento asado, tengo esto, me parece esto, ¿sí? Es que no es justo, es que siento que el hombre que no me paga lo justo, es que es mucho trabajo, es que, ¿sí? Y las mujeres también, la queja. Pero cuando nosotros vemos que eso es para beneficio de mi cónyuge, entonces, ¿qué sucede? Que estás fructificando. Estás fructificando y estás siendo cada vez una mayor abundancia, dando, ¿sí?, al otro lo que necesita. Si no das, no surge, no brota, no está la naturaleza de Dios. No está el amor de Dios en tu vida. Es dar y dar. El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera.
Y ahí es cuando fructificas, cuando la primer parte de Corintios 13 son las características del amor, y la segunda parte de Corintios 13, cuando empieza todo lo sufre, es la parte práctica de lo primero. ¿Sí? Así es que no nos sintamos, ¿sí?, que abusa nadie de nosotros. Siéntase como un hijo o como una hija de Dios, tolerante, que sabe estar de acuerdo a lo que el Señor. No quiere decir que el hombre le diga algo y que eso la lleve a pecar. Nadie dice que lo obedezca. Nadie. No, hasta ahí no. ¿Sí? Yo digo, en la relación personal con Dios es nosotros, cada uno con el Señor, y luego juntos con el Señor, en el acuerdo. Así funciona. Así funciona el matrimonio. Y así funciona la institución. Lo que les acaban de decir tanto Paula como Debbie y Cristian es así. Entonces, su matrimonio lo que tiene que es dar a conocer, ¿sí?, la institución del reino que pertenece al reino de Dios y que usted tiene que dar a conocer al mundo, a la gente, al inconverso, al primo que no conoce a Dios, a la persona que no conoce nada de Cristo. Y no trate de engañar a los hermanos en Cristo, porque el que da testimonio de nuestra vida es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No somos nosotros, ¿sí? No es una buena conducta, no es un buen comportamiento, no. Es el Espíritu Santo dando testimonio al Espíritu del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, la institución de un pacto es una institución divina. ¿Ok? Compuesta de dos seres humanos por un personaje divino. Y no necesitamos más. Solamente, nada más con tres cualidades de Dios: omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Con eso es suficiente para que salgamos adelante en nuestros matrimonios. ¿Sí? Y en nuestra vida personal. Para las mujeres solas, en su vida personal, Dios es suficiente en toda situación. Pero siempre tómese de un mentor, tómese de un pastor, tómese de alguien que esté al tanto de su vida para que tenga una vida en equilibrio y no en sentires, no en sentimientos, no en el alma, porque en el alma nos echamos a perder todos, ¿sí? Y vuelvan a leer, por favor, Efesios del 21 al 32. Vuélvale a dar una leidita para empezar con la unidad del matrimonio. ¿Sí? Y le dejo para que me... ¿Efesios cuánto? Efesios 5 del 21 al 32. Varones, me van a decir cuántos versículos son para los hombres. Y mujeres me van a decir cuántos versículos son para las mujeres. ¿Sí? Después del 22 en adelante. Porque el 21 es sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Ahí es para los dos. Pero luego vienen los versículos para el hombre y luego vienen los versículos para la mujer. ¿Sí? Tomamos esa tareita. Una pasadita nada más así, léale. Para que se dé cuenta cuántos versículos. ¿Sí? Y yo sé que varios me van a decir tantos y tantos y ya los demás van a saber.
Pero entonces yo les voy a preguntar a los que no dicen qué versículo. A ver, este versículo, ¿qué dice? ¿Y para quién es? Para que me asegure, ¿no? Mis amados, tenemos que leerlo porque si no, mire, yo ahí me atoro como 3 clases en los prematrimoniales con gente que tiene años y años en el Señor, pero que nunca lo ponen por práctica. Yo le digo, bueno, ok, sí, varón, vas a santificar a la mujer. ¿Cómo la vas a santificar en el matrimonio? ¿Qué vas a hacer con ella? Tac, 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 tac. Se me atoraron ahí. Mujer, está sujeta aquí en el 22, luego lo dice, y las mujeres estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué quiere decir a tu propio marido? Y se me atoran. Así es que ya les dije 2, al menos para que se ayuden, ¿sí? A ver, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo vives eso? No, sí, y uno lo lee tan fácil, ay, pero si tan fácil que es que Cristo es mi cabeza y yo soy la iglesia. No, si eso es re bien fácil. Bien fácil. Pero cuando yo les digo, sí, ahora ¿cómo lo pones en tu matrimonio? ¿Cómo lo haces con tu mujer? ¿Cómo lo haces con tu marido? Ahí es donde se me atora. ¿Sí? Y no los voy a dejar dormirse, ni que se me anden entreteniendo en los celulares. No piensen que no me doy cuenta, ¿eh? Que luego andan leyendo otra cosa. Padre, gracias por la vida de cada uno, que lleguen con bien, Gustavo y Laurita, Señor, que cada uno conforme a lo que tú, Señor, estás hablando, les des luz. Señor, si no viene luz a nuestras vidas, Padre, no hay revelación. No hay revelación, Señor, a nuestros corazones, ni podemos ponerlo en práctica en nuestro matrimonio. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestra imposibilidad, reconocemos que solamente contigo, Espíritu Santo, podemos salir adelante. Y te pido por los solteros, por Brenda, que no está, Señor, también por Abraham y por Luz. Te pido por ellos, Señor. Los levanto en el nombre de Jesús, para que estas clases, Señor, sean los principios, las bases para poder establecer, Señor, sus matrimonios. Y que las demás seamos voceras, Señor, a todas aquellas personas que lo necesiten. Pero que sepamos ser gente útil, Señor, en tus manos para poder hablar a todos aquellos que se quieren casar, Señor, y establecer un matrimonio conforme a tu voluntad. Gracias, porque cada uno será un instrumento tuyo para útil, hábil y sabio para otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.